Muy buenas noches, ya estamos en condición de confirmar que a los 86 años de edad murió el ex jefe de la DINA, el general en retiro Manuel Contreras. Mi padre va a ser general hasta más allá de la muerte y lo vamos a despedir como general. Ha muerto el mayor asesino que ha tenido la historia de este país. Que ha muerto el mamo, pero quedan todavía muchos mamos y mamitos dando vueltas. Murió con su familia en un hospital, a diferencia de nuestros seres queridos. Se fue a la tumba y sin dar a conocer dónde están nuestros familiares. Hay que priorizar, hay que gradualizar. Escuchamos ayer de los ministros Valdés y Burgos, que está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Los ministros Burgos y Valdés han dado un paso al señalar que están conscientes de esta situación. Se ha decretado por la señora Presidenta de la República declarar el estado constitucional de excepción de emergencia. En total, a nivel país, hay 6 personas fallecidas por efecto de este sistema frontal. Efectivamente, estamos visitando en terreno cómo está funcionando toda la parte sanitaria, la parte asistencial. Lo hizo tirar la grúa, hizo tirar el muelle nuevo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana cada lunes aquí en CNN Chile a las 10 de la noche. Un debate abierto, pluralista, sobre la actualidad, que como siempre partimos con nuestras candidatas a frase de la semana, de lo más destacado que se ha vivido en los últimos 7 días. Y vamos a partir con el conflicto entre Chile y Bolivia, que tuvo un nuevo capítulo con las declaraciones del presidente Evo Morales contra el cónsul chileno en La Paz, y esta respuesta del canciller Heraldo Muñoz, primera candidata a frase de la semana. Pero está claro, esta es la respuesta boliviana a nuestra invitación a restablecer relaciones diplomáticas. Expulsión de el único diplomático que tenemos en La Paz de alto nivel, nuestro cónsul general. ¿Qué más se puede decir? Nos vemos en La Haya. Ahí están las palabras del canciller Heraldo Muñoz. Una semana marcada también por la nueva mayoría. El lunes el cónclave, así se abrió la semana. El domingo se cerró con una comentada entrevista de la presidenta Bachelet en La Tercera. Las conclusiones de ambas cosas, del cónclave y de la entrevista, parecen ser que hay más de sin renuncia que de realismo. Así lo entienden, por ejemplo, algunos en la Democracia Cristiana. Esto dice el senador Jorge Pizarro sobre el futuro de la nueva mayoría. Si nadie puede cerrar ninguna puerta, si la política es así, uno va haciendo las cosas en la medida en que las coyunturas se van dando. La puerta de una eventual salida de la nueva mayoría no está cerrada entonces. Pero sin duda la noticia que más marcó estos últimos días ocurrió en la noche del viernes. 10 de la noche con 20 minutos, la muerte de Manuel Contreras. Este es el comunicado del Hospital Militar que entregó oficialmente la información. El Hospital Militar de Santiago comunica el fallecimiento del paciente Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda a las 22:20 horas de hoy. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, sin generalatos ni cargos de ningún tipo en la declaración oficial del Hospital Militar. Y finalmente hoy, una noticia bastante esperada. Sí habrá un proyecto de ley para hacer cambios a la reforma tributaria, menos de un año después de ser aprobada, cuando la gran mayoría de la reforma todavía ni siquiera comienza a regir. Ya habrá cambios. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Esto no es una reforma a la reforma, es simplemente la culminación de un proceso que hemos tenido desde la publicación de la ley 20.780. Ahí están algunos de los temas que han marcado la semana, algunas de las frases también más destacadas para comenzar el debate junto a nuestros panelistas aquí en Ciudadanos de CNN Chile. Les damos la bienvenida. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Cecilia Pérez, Carlos Ruiz, bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí. A ver, Cecilia, parto contigo. ¿Cuál es la frase de la semana? Yo creo que más que la frase, el hecho más importante en la semana, la frase comunica una muerte. Pero lo que hay detrás de esa muerte, sin duda, es el fallecimiento de Manuel Contreras. Yo creo que mucha gente se queda con el dolor del silencio, del no reconocimiento en su responsabilidad de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto yo siento que con su muerte no se termina de cerrar el capítulo de dolor para los familiares de aquellos
a quien él no solamente mandó a asesinar, sino que también torturó, exilió o ejecutó. Yo creo que le voy a dar una mención honrosa al ministro Valdés, que en el fondo dice que va a haber una simplificación a la reforma tributaria, diciendo que no es una reforma. Y creo que es muy gráfico de un poco la confusión y la ambigüedad respecto de la hoja de ruta del gobierno. La presidenta hace un cónclave y llevamos 3 semanas tratando de entender lo que es realismo sin renuncia y hay como 25 explicaciones distintas y creo que lo del ministro lo refleja bien. Pero estoy con la Cecilia, creo que el hecho político de la semana es la muerte de alguien que es muy icónico, de la dictadura, de la división que vivió este país, de una serie de injusticias que todavía están presentes y vivas y sin duda creo que es algo que tiene que llevarnos a la reflexión y hacernos cargo de parte de la verdad y la justicia que todavía no hemos hecho como país al respecto. Carlos Ruiz, ¿cuál es la frase de la semana a tu juicio? ¿Renuncia a qué? Se ha construido una idea de que hay un eje Valdés-Burgos que estaría desplazando un progresismo. Valdés del PPD, si yo no entiendo mal. Entonces, ¿el PPD es el Partido por la Democracia Cristiana o qué? ¿O es del Partido de la Retroexcavadora? Entonces, ¿en qué está puesto el fiel en este rato de un tema, por ejemplo, como el tributario, que es fundamental para todos los hogares en este rato? Yo entiendo que todavía el conflicto dictadura-democracia tiene algunas cuentas latentes y no quiero de ninguna manera desdibujarle el perfil, pero creo que en este rato hay latentes otras cosas con mucha más fuerza en la sociedad chilena. ¿Laura? A ver, yo el otro día veía un programa, al fondo de la noticia, parece que es un programa tuyo, Daniel, que daba cuenta de una entrevista de Manuel Contreras que justamente hacía referencia discrepaba de la cifra total de torturados o presos políticos en Chile, 3.500, te corregían que eran 2.800 y finalmente tú llegabas a la conclusión que se habían, creo que, condenado a 189 personas del total de los detenidos desaparecidos en Chile. Es una cifra que resulta bien insólita, atendido a la conmoción que provoca Manuel Contreras, porque una cosa es la muerte y la congoja que pueda provocar como recordatorio a los familiares de los detenidos desaparecidos, y otra es la verdadera voluntad política que ha existido para esclarecer juicios, el verdadero compromiso con los detenidos desaparecidos y en definitiva todavía como especie de amparo cívico que ha existido respecto a estos hechos, no solamente de los cómplices de la dictadura y quienes avalaron el régimen dictatorial, quienes fueron parte de su esquema de gobierno, quienes formaron parte, se enriquecieron en aquella época, sino que además los propios gobiernos de la transición democrática que hicieron un esfuerzo, pero que todavía se traduce en una escuálida cifra de condenados por hechos de violación a los derechos humanos. Entonces, yo a propósito de eso, el otro día me sorprendí porque pensé que era mucho más. Cuando vi que tú colocaste la cifra de condenados versus la cantidad de personas detenidas y desaparecidas, pienso... reflauto, imagínate la cantidad de gente que permanentemente vive con este dolor de no saber, de no haberse hecho justicia. Me parece que sin duda alguna la muerte de Manuel Contreras, lo que pase respecto de eso, cómo se les va a bajar el rango a los militares que aún ostentan ciertos privilegios y beneficios en materia de salud, previsión, etcétera, son hechos que no debieran provocar más que la frase de la semana, hechos que pudiesen demostrar un giro, un cambio en la forma de proceder respecto de ellos. A ver, ¿qué falta por hacer? Para empezar, se ha hablado mucho del tema de la degradación, por ejemplo, de militares en retiro condenados por derechos humanos. ¿Son partidarios de degradar a quienes sean condenados por estos casos? Algo que no ocurrió con Manuel Contreras, que murió como general en retiro. Yo creo, Daniel, y soy una convencida, de que todos aquellos militares que están condenados por crímenes de lesa humanidad o violación a los derechos humanos, corresponde que sean degradados. Yo creo que le hacen un daño al ejército, en su prestigio, en lo que tiene que ser el ejército de todos los chilenos, unas Fuerzas Armadas que muchos nos sentimos orgullosos en muchos momentos de la historia, pero que tiene una mancha, y que tiene una mancha que tiene que subsanarse. Y por lo tanto yo creo que corresponde que aquellos militares que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad no terminen siendo parte de las filas del ejército.
¿Todos de acuerdo o alguien discrepa con el tema de degradar a los militares en retiro condenados? Es que la degradación viene a ser una consecuencia de un proceso judicial también, entonces es imposible, claro, solamente la degradación va a ocurrir respecto de los 100, entre comillas, 89 en el caso que estén involucrados militares condenados, pero mientras no se sepa la verdad respecto de quienes cometieron, quienes lanzaron los cuerpos al mar, quienes violaron, quienes torturaron, los casos más emblemáticos se conocen los culpables, pero ¿dónde están los responsables de las muertes de los detenidos desaparecidos que permanentemente aparecen en sus organizaciones reclamando que se entregue información? Hemos hablado de pactos del silencio. Entonces, ¿de qué sirve esta degradación si solamente lo vamos a realizar frente a un escaso porcentaje del total de víctimas que ocurrieron o que hubo en Chile? De victimarios, no hay que confundir necesariamente la cantidad de víctimas de violaciones de los derechos humanos con los victimarios. Pero igualmente hasta el momento no tenemos una reconciliación. Yo he escuchado a Lorena Pizarro y a las organizaciones de derechos humanos no estar conforme con la realidad respecto de los procesos judiciales iniciados en contra de altos mandos del ejército. No son cosas excluyentes. Yo creo que la degradación es una de las cosas que podrían empezar a empujarse. Creo que requiere voluntad política. Ese es el fondo, digamos, y tiene que ser una cosa transversal. Pero tiene que estar acompañada, yo estoy contigo, de más cosas, ¿no? Y aquí hay que hacerse cargo, en el fondo, de que hay una complejidad que es muy delicada. Y es que si nosotros queremos avanzar, en verdad, y ir un poquito más lejos de lo que hemos alcanzado, vamos a tener que buscar ciertos mecanismos de degradación compensada. Yo creo que es una cosa muy delicada, insisto, pero tengo la impresión de que es un tipo de mecanismo de poder avanzar, al menos en verdad, porque de lo contrario, así como Manuel Contreras se llevó a la tumba muchos secretos, otros van a caer exactamente en lo mismo. Y creo que es un trade-off muy delicado. Es un exabrupto, y esos oficiales son un exabrupto particular o son parte de un proceso histórico que cuesta todavía revisar, y hasta qué punto lo que está pasando hoy en la sociedad chilena es posible que abra una revisión distinta a lo que fue todo ese periodo del que se pudo hacer en la transición. Creo que ese es el tema. Y no solamente, y no estoy defendiendo por supuesto a Manuel Contreras, pero cerrar solamente la responsabilidad. La figura de la delación compensada ni siquiera se pudo instalar en las formas de concentración económica. Ni siquiera se puede instalar en eso, se va a poder instalar en los militares, que es un núcleo cerrado también tan duro como este. O sea, hay un cierre elitario de alguna manera, que las formas de impunidad instaladas se han extendido sobre las formas de acumulación económica y no solo sobre las formas más atroces de violación de los excesos de poder. Entonces hay un tema de relación de poder entre Estado, sociedad y casta, por decirlo, política encerrada, de la cual la sociedad de alguna manera recién empieza a pedir explicaciones muy distintas. Me parece que, por lo tanto, es todavía un tema muy pobre para poder empezar a revisar esa historia, el tema de la delación compensada. Pero ¿cómo se explican ustedes, por ejemplo, que cuando aparecen esos temas suele haber gran consenso en el tema de la degradación? El presidente de la UDI dijo, por ejemplo, que Contreras no debía morir como general, o en el tema del cierre de cárceles militares, que finalmente fue el presidente Piñera quien cierra una cárcel que había sido abierta por la Concertación, como la del Penal Cordillera. Estos temas, al parecer, o no hay voluntad política, o finalmente alguien tiene temor de que puedan generar algún conflicto con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué finalmente se quedan ahí siempre todas estas discusiones? O sencillamente no son prioridad, para ser sincero. O sea, pasado el momento, se acabó la discusión y vamos a otras cosas. Yo creo que, y también lo hemos conversado acá, que cuando viene la transición de la dictadura a la democracia, uno puede entender que existieron ciertos pactos o códigos entre un gobierno democrático frágil, como fue Patricio Elwin, que además tenía que convivir con Augusto Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que entre medio le hizo un ejercicio de enlace, que le hizo boinazo, siempre con ese temor a poder establecer códigos, ¿verdad?, por ejemplo, con respecto a la ley de amnistía y otras cosas, pero yo creo que a estas alturas ya eso no se justifica. Yo creo que hemos llegado a una conclusión y hay generaciones nuevas y hay generaciones no tan nuevas, pero que conociendo casos, como ha sido lo que ha planteado el presidente en la UDI, no justifican los crímenes de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar, que ya no permiten seguir teniendo estos pactos dentro de la clase política. Cuando Laura y todos hablan de pactos de silencio, eso es lo mínimo, es el mínimo común denominador para empezar a avanzar, porque hoy día tú tienes una transversalidad, si bien no una mayoría, pero una transversalidad política que no justifica la violación de los derechos humanos, que al contrario levanta la voz para manifestar que en una democracia no puede existir, que no pueden volver a ver Manuel Contreras. Desde la ignorancia, uno podría tener absoluta certeza de que nos dieran en los militares, en el ejército o en las diferentes ramas de la Fuerza Armada,
¿No hay ninguna persona que haya participado en violaciones de derechos humanos? ¿Eso se podría asegurar hoy día en Chile? Yo creo que no, Laura. ¿Y sabes por qué? Porque es un tema también, porque al final cuando uno habla de este miedo o no miedo, lo acabamos de ver. Sí, a propósito miedo de Carmen Gloria Quintana, o no miedo respecto de lo que pasa o la voluntad política que dices tú. Yo me pregunto efectivamente hoy día, ahí en las Fuerzas Armadas, total, gente como dice Cecilia, renovada, nuevos cuadros, gente que tiene un compromiso con la democracia, o también hay, entre comillas, cómplices por omisión y definitivamente por acción de lo que sucedió en Chile. Yo creo que yo estoy contigo, Laura, y creo que no es excluyente lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy hablando de una generación política. Claramente no. Quedó demostrado en el caso que supimos hace pocas semanas atrás de Carmen Gloria Quintana y de Rodrigo, donde parte de hoy día de los detenidos de haber sido autores o participaron en estos delitos estaban trabajando recontratados en el ejército. Y fue el ministro Gómez quien señaló que tenían que salir del ejército. Entonces, con mayor razón, lo que falta, entonces se afirma la tesis de la pregunta de Daniel de que entonces falta voluntad política o existe cierta fragilidad, existe fragilidad institucional que impide, porque ojo Cecilia, esto no solamente los militares, el ejército, la armada y todas las ramas, como el otro día tú muy bien precisabas, sino que también son civiles. ¿Cuántos civiles hoy día que dan opiniones y circulan como blancas palomas fueron parte del régimen militar, ampararon por anga o por manga? Algunos dicen que estaban en Chicago estudiando, otros que estaban en labores civiles, y la pregunta es cuántos de esos actuaron omitiendo, siendo parte del diseño ideológico, como tú señalas, económico, porque esto responde a un diseño militar, económico, ideológico que se instala en la dictadura militar, que hay mucha gente que le molesta cuando hablamos de la dictadura, dicen porque hablan en el 2015 de la dictadura, pero si estos resultados, el quiebre que hay en el país tiene que como origen la dictadura que nos puso a cada uno en un polo y nos dividió hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es cuántos civiles también formaron parte de aquello y también mantienen silencio cómplice. No, complementar de que efectivamente esto es voluntad política. Y yo creo que hay una clase política que hoy día está viendo una crisis muy profunda de desconexión con la ciudadanía, hay poco liderazgo, los partidos son malos intermediarios y por tanto creo que además hay condiciones que hacen que sea más difícil que estos líderes hagan cargo de este desafío. Esa es la realidad. La ciudadanía no es hoy una mayoría orgánica. Tampoco es cierto que existan mayorías políticas sustantivas. O sea, de hecho, Bachelet subió con 1/4 de los votos posibles. No con más que eso. O sea, tampoco es cierto el desplome de una especie de gran apoyo en las elecciones. Y eso se ha perdido. El resto de las candidaturas ya realmente fueron con apoyos ínfimos. O sea, la desidentificación con la política es un fenómeno que hace mucho rato está corriendo. Entonces, en ese contexto, volver a revisar no solo quienes cometieron los excesos de violencia, sino quienes tomaron la decisión política del ejercicio de la violencia en la historia de Chile, ¿no? Implica romper otros pactos de silencio, son los pactos de silencio de la transición. Es lo que te estoy diciendo. Y en ese sentido, Montescos y Capuletos van a salir a ser ventilados. Obvio. Entonces, ese es un tema real de la posibilidad de que la sociedad chilena, en general, política y no política, digamos, inaugure un diálogo para un posible nuevo ciclo histórico, y no que sea un nuevo ciclo histórico decretado por algunas burocracias que hacen propaganda nomás sencilla. Ahora, da la impresión de que lo que hemos tenido en justicia tiene que ver fundamentalmente con jueces que, aprovechando un clima político que tal vez cambió en los últimos años, tomaron la iniciativa, pero aquí nunca hubo una decisión política de gobierno, de congreso, de partidos políticos de realmente empujar con fuerza la justicia. Aquí los protagonistas han sido los jueces, ¿no? Sí, han sido los jueces siempre tomando, que ellos mismos también tienen su propia deuda con las propias víctimas, una deuda que tenían ellos mismos. Yo no sé, y ahí tomando a lo mejor lo que tú dices, sí, yo creo que efectivamente aquí ha habido, porque ayer le preguntaban, creo que a José Miguel Insulza, ¿no? Y también salió a la luz de los reportajes que se hicieron de Manuel Contreras, lo que pasó en la época de Freddy Ruiz Tagle, qué pasó en la época de Ricardo Lagos, cuando se creó este centro de detención. Entonces, como hay una suerte, y es lo que entiendo interpretar, de complicidad de todos los sectores con que pase luego, y ese pacto que también iba vinculado con el sistema económico, con el modelo, como diría Alberto Mayol, el modelo instalado en Chile. Entonces, yo creo que para las nuevas generaciones a lo mejor este es un pacto de silencio mucho más amplio de lo que uno pudiera haber pensado, y fuimos todos corresponsables, entre comillas, algunos más y otros menos, los que estaban gobernando, por cierto, y hay una especie de complicidad. Yo creo que puede haber eso, y no hemos hecho la suficiente autocrítica.
Y no hemos reducido solo a hacer un análisis como liviano de este asunto, es decir, fueron las complejidades de la situación, esto era complejo, no había que meterse, estuvo el caso del boinazo, el ejercicio de enlace, entonces vivíamos en una democracia amenazada y yo no sé si es una construcción ficticia o verdadera. Es que ahí está, justicia en la medida de lo posible. Yo creo que el Poder Judicial tuvo que purgar parte de sus responsabilidades. Yo ahí comparto en su minuto las declaraciones del presidente Piñera cuando señala que parte del Poder Judicial fueron cómplices pasivos de lo que pasó, cuando no investigaban las denuncias que existían, los recursos de amparo se negaban, etc. Pero yo creo que los verdaderos, como tú dices, actores en términos de mantener estos odios son los familiares, que han persistido 40 años, gobierno tras gobierno, buscando verdad. Justicia y todavía claramente no pueden hablar de reconciliación. Es una transición que puede encarcelar a Manuel Contreras, pero no puede encarcelar a Agustín Edwards. ¿Y por qué habría encarcelar a Agustín Edwards, Carlos? ¿Qué responsabilidad tiene en la decisión política de ejercer violencia en este país Agustín Edwards? ¿Lo podemos revisar? ¿Lo podemos revisar? ¿Cuál sería el delito? Porque no te van a tipificar ese delito, además con la constitución que tenemos en Chile, obvio. ¿Cuál sería el delito? ¿Ah? O discúlpeme, ¿o no tiene ninguna responsabilidad? ¿Eso es lo que está diciendo entonces? Un distinto es una responsabilidad, o sea, enjuiciamos una los excesos del poder, no las esencias del poder. Es que legalmente responsabilidad es distinto a culpabilidad. Por eso te digo, o sea, ojo con eso. ¿Responsabilidad criminal? Hoy se está pidiendo una revisión de la historia, creo distinta a la que se hizo en los años 90. O la responsabilidad del saqueo de la empresa pública, que fue estudiado por Olivia Monkeve. De una impunidad generalizada que se constituye de que no hay acceso real a las responsabilidades de la élite, en distintas formas en que resulta oprimida una sociedanía, ¿no? Que puede ser con violencia, pero también puede ser violencia económica, negocios mal hechos, etcétera, forma de acumulación, boletas ideológicamente falsas. Todo eso que recién se empieza. Es sabio de todo eso, bueno, por supuesto. Ahora, ¿son asimilables o son claramente separables, por ejemplo, los crímenes contra los derechos humanos de la dictadura con, por ejemplo, haber propiciado el golpe o, por ejemplo, haber sido parte de equipos económicos de la dictadura? ¿Son hechos que son asimilables o son claramente distintos y separables? Pongo el tema. No, pues la justicia, la ley nos dice que son distintos. Son absolutamente en el supuesto que se tipifique alguna vinculación por complicidad o por encubrimiento, son hechos distintos. Pero lo que queda es claro, lo que estás planteando tú es que en definitiva que hay una suerte de diseño, de transición que viene acompañada no solamente de, entre comillas, justicia en la medida de lo posible respecto de los hechos delictuales, sino que esto se ampara un sistema económico, una forma de operar, una política de transversalidad. Recuerdan esta transversalidad que se instala en los gobiernos, en la conversación, en los gobiernos de la concertación se hablaba de la transversalidad Mapu-Gute, entre Mapu y Gutenberg Martínez, ¿no? Del Mapu, ¿no? Este acuerdo, este pacto. Yo creo que esto va mucho más allá y la historia lo juzgará. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿son igualmente sancionables bajo el mismo precepto? Claramente no digo que sea igualmente sancionable. Tomo el tema que dice Carlos, en cuanto a si hay alguna relación que se puede establecer entre violaciones a los derechos humanos y otros temas que tienen que ver con la protección de la dictadura. La responsabilidad de asesinar a un presidente constitucional. ¿Es un delito? En Chile no es delito. ¿Te refieres a qué? Allende. ¿O te refieres a Frey? Porque el único asesinado efectivamente fue Eduardo Frey. Pero yo tengo entendido que Allende se suicidó. Y lo dijo Disculpa, su propio vamos a tener una Arturo tremenda Girón. discusión en un edificio que está siendo absolutamente bombardeado por un instituto. O sea, por favor. No, lo que quiero decir. Súper responsable dentro de un marco legal. Al contrario, creo que es elusivo más bien. O sea, eso, la revisión de toda esa historia, la forma en que se hizo en los años 90, hoy es insuficiente. ¿Cecilia? Completamente insuficiente, por lo tanto, amparar una discusión legal en esa forma. Lo que pasa es que yo no comparto nada de lo que está diciendo Carlos. Con mucho respeto a la diferencia por lo demás. Porque yo creo que uno tiene que ser súper responsable en el país que vive, le gustará o no le gustará. Pero hasta donde yo sé, salvo que me haya perdido en el espacio, estamos en una democracia que a algunos les podrá gustar más o les podrá gustar menos. Y la democracia tiene un Estado de Derecho y tiene normas y márgenes. Tú no puedes comparar a un culpable en calidad de autor, cómplice o encubridor de un delito de lesa humanidad de una persona que haya participado en calidad de funcionario en el gobierno militar sin tener conocimiento. O sea, poner a eso en el mismo nivel, yo creo que no corresponde. Segundo, me refiero a lo que decía de Agustín Edwards. ¿En calidad de qué tú lo vas a culpar? ¿Cuál es el delito que cometió? Te lo pregunto.
Ya, pero ese no es el punto. No, pero es que no lo vamos a plantea poner él. aquí a defender Laura, es que lo plantea él. Pero dejemos que responda la pregunta de Cecilia. Es que él lo planteó y yo se lo preguntó Daniel y te lo pregunto yo también. ¿Cómo hubiera ¿Cuál hecho sería el delito? Un tribunal de Nuremberg acá en Chile? Es que no entiendo. ¿Cuál sería el delito? Te estoy diciendo. ¿Cómo hubiera hecho un tribunal que enjuicia a los dirigentes políticos del Holocausto? Cuando ninguno de ellos quizás mató personalmente a nadie. Pero fue en parte del diseño. Pero eso no está bien, pero ¿cuál es la responsabilidad? Está bien, discúlpame. Pero te vuelvo a decir, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de Hitler? ¿Y cuál es la, es que sabes lo que pasa? Que no logro entender tu otra estructura, cosa. no. Es Tu otra estructura, cosa. no, es que perdóname. No. Tu estructura de lo que quiere sociabilizar acá con respecto a los crímenes de derechos humanos. Hay una coincidencia en primero rechazarlo. Hay una coincidencia en señalar que no corresponden. Pero tratar de mezclar a todos aquellos que tuvieron una postura me parece súper irresponsable. Cecilia, ¿te puedo ayudar a lo mejor en aclarar? Yo creo que Carlos lo que está diciendo es que si efectivamente todo Bueno, el pero eso es otra sistema... cosa, discúlpame, es una diferencia que es legítima, pero una cosa es no compartir y otra es decir que no entiendes. Lo que está tratando de decir es que a lo mejor el sistema, el sistema avaló, porque también respecto, lo dice Daniel, respecto a la justicia y también respecto al periodismo. Recuerda lo que le pasó hace poco a Pablo Norato en los tribunales de justicia, cuando se acercaron los familiares detenidos desaparecidos. Pero eso puede ser responsabilidad. Sí, pero deja terminar la idea. Bueno, pero no lo sabemos. La responsabilidad puede haber un grado de culpabilidad en la medida que se sometan a juicio, si no, no lo sabríamos. Si esto se determina la culpabilidad una vez que son sometidos a proceso. Él lo que está planteando... Sí, está bien, presunción de que existe un delito. Está bien, pero déjame terminar la idea. Lo que está planteando es que posiblemente muchos fueron cómplices del sistema, no solamente la clase política, no solamente el Poder Judicial, quizás también los periodistas, los medios de comunicación, a eso se refiere. Y no tiene, y por cierto, aquí murieron muchos periodistas que intentaron efectivamente hacer periodismo de análisis, desde diferentes medios de comunicación, y eran oprimidos y perseguidos, eso es sabido por todo. Entonces, claro, se puede plantear, y eso no es irreal decirlo, que los medios de comunicación jugaron con una suerte de complicidad frente a lo que ahí se vivía. No, me gustaría hacer una observación un poquito más como respecto al espíritu de esta conversación, porque estamos en el año 2015, esto surge a propósito de la muerte de Manuel Contreras y en el fondo de las injusticias y deudas que siguen estando presentes. Y creo que para poder abordar salidas concretas, para poder encontrar de alguna manera soluciones que vayan más allá de lo que fue la cultura de la transición, de la medida de lo posible, se requiere al menos un cierto diagnóstico común de que hay cosas pendientes. Dentro de las cosas pendientes hay cosas que son de naturaleza penal, criminal, otras que son de naturaleza moral, política, y son creo que de distinta naturaleza. Entonces, para no quedarnos pegados, creo que tenemos que generar, entre otros, al menos los que participamos en el debate, condiciones para que transversalmente la clase política dé pasos concretos en una agenda que se haga cargo de las deudas. Porque nos podemos quedar de alguna manera en una discusión respecto de la historia, respecto de interpretaciones y de alguna manera seguir en la lógica de la transición. Y yo creo que si hay algo que juega a nuestro favor es que ha pasado el tiempo, es que hay actores que ya no están ocupando roles de poder y que por lo tanto hay otros que sí podrían empujar una agenda distinta. Y eso yo creo que es un poco lo que se está poniendo sobre la mesa. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Hernán, tú tenías una pregunta para Carlos. No, que estábamos en estos momentos, digamos, discutiendo, porque en el fondo yo siento que hay un juicio histórico que tú haces, digamos, muy legítimo, muy razonable, hay deudas pendientes, y en términos concretos, ¿qué promoverías tú como agenda política para poder avanzar en esos pendientes, para que la historia no se repita, para que haya más verdad y más justicia? ¿Qué? Porque yo siento que en el fondo tú has criticado lo que se ha propuesto, y puede ser razonable. Yo te pregunto tú, ¿qué propondrías tú? No. Lo que estoy pidiendo es que no se aísle como una casuística, como casos particulares, a situaciones de excesos de poder. Porque aquí lo que hubo es una gigantesca refundación de toda esta sociedad, a partir de lo cual se genera como componente de base de todo ese proceso la violencia. Entonces ellos no son personajes aislados. Manuel Contreras no es un accidente aislado de la historia de Chile. Eso es lo que estoy diciendo. Y por lo tanto cerrar las cosas a resolver el problema del accidente es no revisar las reglas del tránsito. Mañana tienes otro accidente. ¿Cómo hacemos un país donde no vuelvan a ser un Manuel Contreras, donde no se vuelva a construir un Manuel Contreras? Porque la construcción de Manuel Contreras es una construcción social, es una construcción histórica. La gestó una historia. No la queremos revisar entonces, ¿no? Eso es algo que está pendiente de la transición.
Y eso se tiene que reabrir. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que hay coincidencia que Manuel Contreras no fue un hecho aislado. Y hay coincidencia que fue parte de un sistema que fue diseñado, pensado en lo económico, en lo político, en lo social, en lo transicional. Eso es una dictadura. ¿Ah? O sea, las dictaduras son así. Ya, pues entonces eso es lo que estamos Y además fue amparado por una democracia. A eso voy con que no existió un juicio de Nuremberg después de esto. Fue amparado, pero murió, el escándalo que tiene la gente ahora es que haya podido morir en las condiciones que murió, además en una cárcel especial, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. La política exige actuar. Yo lo que no veo, entiendo tu análisis. Ir a la refundación de esto. Ahora, que no les quepa otra cosa. ¿Qué significa refundar abrir esto? toda la discusión de esto. Aquí hay pactos de silencio que taparon este tipo de situaciones, de cómo se gestó esta situación. Eso hoy está necesariamente en revisión en la sociedad, porque la sociedad no cree en la clase política. Eso está clarísimo. Entonces, ¿dónde vamos a seguir con la caída de la política? Volver a buscar soluciones encerradas en una política que es muy endogámica no va a resolver en nada esto. Eso es tratar de tapar el sol con un dedo, hombre. Sí, yo también tengo una impresión parecida. Yo creo que aquí hay deudas. ¿Cómo resuelve la crisis de legitimación que hay de la política? Hay militares condenados. Se ha hecho no justicia con ciertas familias. Receta corta para resolver esa situación. Yo siento que el problema práctico que tiene esa aproximación es que puedes no terminar haciendo cosas que hoy día podrían haber permitido, por ejemplo, que Manuel Contreras no muriera como un general. El problema no es Manuel Contreras, eso voy de nuevo. Es un ejemplo. Siguen habiendo casos, siguen habiendo pactos de silencio, siguen habiendo, por tanto, y muy probablemente parte del ejército que sabe muchas cosas, algunos actores. Manuel Contreras y por qué no que hacen lo que hacen también. Legales para que eso cambie. ¿Me entiendes? Si nos hacemos una pregunta refundacional, en el camino, digamos, va a haber falta de verdad y falta de justicia. Bueno, una cosa es que Manuel Contreras no sea un accidente, digamos, pero otra cosa es que las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos tienen también responsabilidades criminales que son personales, más allá de la institución, más allá de todo. Hay responsabilidades que tampoco podemos decir que Manuel Contreras asimilarlo a cualquier otra persona que haya tenido cualquier rol en la dictadura, ¿no? Y lo mismo con otros violadores connotados de derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Porque yo tengo la sensación que existe tal nivel de descrédito de los partidos políticos y de la política en general que esto tiene, o definitivamente en el nuevo proceso de reconfiguración de partidos políticos regionales, las nuevas elecciones van a ir definitivamente a pique los partidos grandes, los tradicionales, por negarse además a dialogar, por ser poco conectados con la ciudadanía, y ese va a ser la caída definitiva, o definitivamente se hace algo que transforme, que no necesariamente sea refundar o con nombres que a lo mejor o sí, no lo sé, pero que requiera de una mayor transparencia de lo sucedido en Chile. Ese proceso no se ha llevado a cabo, no se llevó en la transición, no se llevó a cabo durante la democracia, y hay una cierta, cuando aparecen estas situaciones de Manuel Contreras, se vuelve a reabrir todo, es como una herida que está poco, no está sanada, está con pus y permanentemente está saliendo. Entonces a mí me parece que hasta que no se haga esa limpieza absoluta, que se pueda declarar correctamente cuál es el grado de vinculación de los políticos implicados con SQM, cuál es el nivel de... ¿Qué puede pasar en Chile para que un político vaya a golpear la puerta al yerno de Pinochet? ¿Qué es lo que pasó en Chile para que personas que sufrieron motivo de la dictadura pueden haber cambiado tanto de parecer, de comportamiento y terminaron entregándolo todo? Porque eso es parte de entregar como el honor, ¿no? Y de rendirse al enemigo. Yo sufrí contigo, pero es como el síndrome el síndrome de Estocolmo se llama, ¿no? Cuando uno se enamora del secuestrador, entonces uno se pregunta, ¿esto es lo mismo que el síndrome de Estocolmo o lo que hay es otra cosa, o lo que hay es una transición pacta? Es interesante, me parece que estos son momentos propicios para sincerar. Ahora comparto contigo, Hernández, que uno tiene que seguir avanzando. Lo que pasa es que yo también tengo la sensación de que durante muchos años hemos avanzado sobre las heridas cubiertas o curadas Les quiero invitar a que cambiemos de tema porque no nos queda demasiado tiempo y queremos hablar de lo que está pasando especialmente en la nueva mayoría con estas últimas señales, el cónclave del lunes pasado, la entrevista de la presidenta Bachelet ayer. Hoy también tenemos un cambio a la reforma tributaria. Al ministro Valdés no le gusta que le digan que es una reforma a la reforma, pero lo es básicamente, ¿no? Una reforma legal a una reforma tributaria ya aprobada. Hernán, ¿cómo ves lo que está pasando en la nueva mayoría en estos días? Llevamos varias semanas esperando de alguna manera señales de la presidenta en un sentido u otro, ¿cierto? Hay un mundo más refundacional, que hay un programa que venía con un gran entusiasmo, ¿cierto? Luego se hizo un cambio de gabinete, entraron dos personas que, entre comillas, representaban la moderación, el gradualismo, había que jerarquizar porque no se podía hacer todo, no había lucas para poder financiar la reforma. Pero la presidenta ayer, después de instalar el realismo sin renuncia, viene a reforzar la idea de que
el programa va, digamos, y que esa visión es la que se instala. Y uno la verdad es que le cuesta entender porque al día siguiente sale el ministro de Hacienda diciendo de que se va a simplificar la reforma tributaria. En fin, creo que la hoja de ruta del gobierno está muy desdibujada. Desgraciadamente ya sigue cayendo en las encuestas, las señales y las acciones que la moneda va tomando para administrar esta crisis no están dando resultados y siento de que de alguna manera es la presidenta la que representa muy gráficamente esa falta de liderazgo y de ruta respecto de cómo sacar adelante su gobierno. Y encuentro que es muy delicado porque todo se entrampa el sistema político completo. Y la semana pasada la encuesta de IMARC fue muy dura también con los partidos y con el Congreso, con ambas cámaras. Por lo tanto, creo que hay una situación que es muy delicada para el gobierno y un contexto general para la clase política que también debería llamar la atención a muchos actores sociales. Cecilia, Laura. Yo creo que la presidenta en su entrevista del día de ayer por fin fijó el rumbo que muchos decíamos o pensábamos para dónde vamos, no se sabe, incluso dentro de la nueva mayoría. Y fijó un rumbo que viene a confirmar que las reformas van, que la renuncia primó sobre el realismo, la no renuncia, perdón, primó sobre el realismo, profundizando la fractura del eje más de izquierda frente a la democracia cristiana. ¿Tú ves que sí hay una definición, a diferencia de Hernán? No, yo creo que hay una definición clara. Sí, yo creo que, pero Hernán también dijo, las reformas van. Distinto es que uno piense que son unas malas reformas. Ella señaló en su entrevista ayer que muchos no entendieron o solo se quedaron con el realismo y no entendieron lo que era sin renuncia. Y también dio a conocer en una frase, como en Span English, ¿no? Dio a conocer de que aquellos que entendieron solo la parte del realismo era un tema de un deseo personal que lo habían manifestado. No, yo creo que ella reafirmó su decisión en malas reformas para el país, más allá de la poca adhesión que tienen hoy día esas reformas en la ciudadanía. Yo creo que ella fracturó definitivamente al Partido Comunista y la izquierda más recalcitrante con la democracia cristiana. Tan evidente es que tuvieron que salir hoy día voces de la democracia cristiana, incluso del PPD, como Pepe Out, señalando que si se hizo un cambio de gabinete, entrando dos personas que muchos saludaban, dado su construcción de liderazgo desde el diálogo, desde los acuerdos, como es Valdés y Burgos, era porque tenía que haber un cambio de rumbo en las reformas que estaban siendo implementadas. Y yo creo que eso no sucede, y tanto es así que hoy día yo siento que los ministros Burgos y Valdés se quedaron sin piso. Yo creo que la presidenta se los farreó, directamente. ¿Qué quiere que te...? No sé, se los farreó la presidenta, se quedaron sin piso, hay claridad, no hay. Yo creo que ha sido que se ha hecho una... De Valdés, no de la democracia cristiana. Pero Burgos sí. Burgos sí. Yo creo que se ha hecho una cierta... A ver, la gente criticaba el modelo o la dupla Beñaguilillo-Arenas. Puede haber tenido razones, no, la criticaron, la presidenta hizo caso a esa crítica, los cambió. Puso dos personas conocidas, trayectoria, de representantes de dos partidos, de una corriente más moderada. Y hoy día nuevamente aparece, a poco andar de este cambio de gabinete, duda respecto de si ella renuncia, si no renuncia. Yo veo que las reformas siguen tal cual. Veo que viene vamos a ver cuando presente el proyecto del ministro Valdés si esta es una reforma. ¿La reforma o es una adecuación de los reglamentos o son normas reglamentarias que intentan regular los procedimientos? Pero hay un proyecto de ley. Sí, totalmente. Pero por eso lo que hay que ver es el contenido de las mismas. Pero la verdad que yo creo que los errores han tenido que ver con otro orden de cosas, no con... Yo no veo, hemos hablado de la Constitución, proceso participativo en septiembre, se está llevando adelante la reforma educacional, con problemas como supone reparar una casa o reparar el techo de una casa viviendo en la misma casa. Yo no me lo esperaba, esto es fácil para hacer bien, y yo supongo que gobernar no es fácil, al contrario, gobernar debiese ser lo más complejo del mundo, lo más difícil. Y sin querer ser complaciente, yo creo que yo esperaría un poco eso. Lo que sí encuentro que se han cometido errores en estos famosos eslogan, ¿no? Que se utilizan como para simbolizar hitos. Los cónclaves, Chile va mejor, las chapitas, todo eso a mí me carga. Para ser bien sincera, yo quiero ser bien honesta con usted. A mí me molesta porque yo creo en la política más franca, más directa, yo sé que son necesarios, pero a mí me cargan. Además que yo creo que va un poco con la naturaleza de la presidenta, con lo que ella es, con cómo es este diseño de, si es que así fue, ¿no? De salir a terreno, de encontrarse en cada momento. La veo a ella muy tensionada por el entorno, pero no me parece que ha dirigido mal el enfoque. Aquí se hizo efectivamente algunas críticas, hay que ajustarse al momento económico, hay que ver de qué manera se ahorra,
ahorran en gasto y vamos a esperar qué pasa. La reforma tributaria tiene un punto a su favor, cuál es efectivamente recaudar más dinero y evitar la evasión. Vamos a ver qué tanto es necesario este ajuste. Pero fíjate que yo soy optimista, yo tampoco creo que podamos hacer de cada momento de gobierno un hecho político, porque además de esto entorpecer el avance del país también genera poco espacio de diálogo, que es lo que quiere la oposición. Si pasamos esta refrenda militar, hay poco espacio para dialogar y avanzar. Carlos. ¿Por qué hay que recaudar más, primero? ¿Por qué se supone que en la medida que hay una constricción económica no se pueden ejecutar ciertas reformas? ¿Por qué no se puede girar en función de la educación pública, si con los presupuestos que hay, si se reorientan, sin aumentar todavía una reforma profunda, estoy de acuerdo, podría ser gradual, más larga, pero con lo que hay se puede trabajar en función de la educación pública si se pone como prioridad, pero no se ha puesto. Hemos discutido de copago, hemos discutido de lucro, hemos discutido de gratuidad, una gratuidad que no es la gratuidad en relación a la educación pública. Entonces, no hay voluntad de trabajar por la educación pública, que es distinto. Y eso no es un acto de realismo que tenga que ver con una, insisto, con una ralentización, con una contracción económica. No tiene nada que ver con ese asunto. Por lo tanto, no creo que se haya farreado ningún ministro en esta cuestión. Sencillamente no hay voluntad de escuchar una demanda, un clamor en relación a la educación pública. Segundo, más tributo, ¿para qué? Mayor presupuesto de Estado. Los presupuestos sociales del Estado crecieron durante todos los años 90. En salud, en educación, en vivienda, a una velocidad tremenda. Algunos se triplicaron incluso en relación a la década anterior, la década 80. Y aún así no paró de crecer la desigualdad en Chile. En los años 90, al mismo momento que tienes una disminución de la pobreza, tienes un aumento de la desigualdad. Sí. Y con mayores presupuestos sociales. Entonces, yo llamaría a revisión cómo se invierten esos presupuestos sociales. Se invierten entonces en voucher para formas de acumulación privada que brindan lo que antes eran derechos sociales. Clínicas privadas, camas privadas, así florecen las clínicas en este país. Educación privada, etc. Entonces, más presupuesto estatal no es necesariamente que vaya en detrimento de la inequidad que existe en este país. Por lo tanto, la gente tiene derecho a preguntarse por qué más tributos. Entonces, no hay una asociación mecánica, que se utilizó mucho en la transición, y aquí vuelvo al tema atrás, en que más Estado es menos mercado. Eso no es cierto. Hay toda una zona de mercado que es amparada y es subsidiada en presupuestos estatales. Sí. Y por lo tanto tiene formas de acumulación que tienen muy poco de emprendedores. O, por decir, nada de emprendedores. Son hijos vástagos del Estado, más bien, ¿no? Y esos son parte también de los pactos de impunidad de la transición. Entonces, la gente tiene razón para estar. No es un problema izquierda-derecha estar a favor o peor o en contra de los tributos. Ese tipo de esquema izquierda-derecha ya se acabó, de verdad. Insisto, o sea, hay toda una generación económica y política que está a favor en este rato de mayores ingresos estatales para que sean destinados a estos nichos de acumulación regulada, ¿no? Con subsidio estatal, sencillamente. Entonces es increíble. Conviene, claro. Es increíble. Y eso es una cuestión que lleva 25 años corriendo bajo autoridades civiles a niveles mayores que lo que había en la situación militar. No, decir, digamos, que la presidenta Bachelet, cuando vuelve y se baja del avión, ¿cierto?, nos dice de que aquí la desigualdad es un problema social muy profundo, de que hay que repensar las bases del modelo, propone un programa que viene a hacer una transformación y a buscar otro modelo. Con una gran popularidad en sus reformas, inicia el procedimiento de retroexcavar lo que se había construido hacia atrás para instalar una cosa distinta. Eso, perdón. Eso es el curso. ¿Dónde empezó qué? La reforma tributaria, la reforma educacional, que efectivamente fue y partió en contra de los particulares subvencionados y no potenciando la educación pública. No es cierto. Lo que creo es que Michelle Bachelet, la izquierda, el programa representaba una visión similar respecto a que había un modelo que había que modificar profundamente, con una sospecha respecto al sector privado, con una sospecha del valor y el rol que juega la empresa en la sociedad chilena. Todo eso ha generado y lo tuyo también es una ideología, por favor. Bueno. Yo tengo ideologías, tú no, eso es bien original. Yo creo que todos tenemos ideología y tratamos de defender nuestros argumentos en un debate. Y mi impresión es que Michelle Bachelet representó en un minuto, con un programa y una visión más bien de la izquierda autoflagelante, de remover los pilares del modelo que llevó a Chile a la mejor etapa de su historia en materia de desarrollo. Y hoy día, Michelle Bachelet está hoy día con los niveles de aprobación que tiene, las reformas con los niveles de desaprobación que tiene, y no entendemos bien hacia dónde nos estamos moviendo. El único que estoy de acuerdo, breve, muy cortito, no hay cosa que confunda más en este gobierno que seguir el hilo de los discursos. En eso sí estoy de acuerdo con todo acá. Porque ha tenido discurso para una y para otra cosa. Pero vamos a las medidas concretas.
Yo estoy de acuerdo con la gente que se aterra, que le suspendan el copago cuando no reconstruyes la educación pública para que pueda salir con sus hijos a alguna parte. Entonces estaría de acuerdo. Yo estuviera en esa misma situación, me aterra que te corto el copago, te restringo el copago y te dejo a los niños en una educación pública que es un desastre. ¿Me entiendes? Ahora, es distinto que digo, yo te reconstruyo esa educación pública. Eso es distinto. Porque ahí tienes un Estado que se empieza a hacer cargo de derechos. Bueno. Ideología. Esa negligencia de Yo resumen de lo que veo, lo que ha sido tu pregunta original, Daniel. Yo creo que la presidenta Bachelet asume, y qué bien que lo haya dicho, sus reformas como un cambio contracultural, como un modelo distinto, un cambio de modelo a la izquierda. Y yo creo que no asume lo que pensaba la democracia ingenuamente la democracia cristiana ingenuamente que podía pasar, que era correcciones al modelo. Y en ese sentido... Pero tú estás haciendo de vocera de la democracia cristiana, porque nosotros no pensamos es que voy a poner las palabras para que te quede súper claro de un expresidente de la democracia cristiana. Ignacio Walker hoy día dijo, el Partido Comunista se salió con la suya. Y eso es. El Partido Comunista se salió con la suya. Lo dijo tu expresidente. No, pero eso Ignacio lo hace para dejar felices a lo internacional, a nuestros amigos alemanes y otros. No le hagas caso, está de candidato presidencial. Entonces, no hacemos caso a Ignacio Walker. No, a mí no me parece que tú puedas generalizar lo que piensa un partido en base a lo que dice un expresidente. El Partido Comunista en esto no tiene nada que ver. Y si el intento de la derecha es tratar de acorralar, entre comillas, como izquierda, el Partido Comunista además está súper perdido porque hoy día es lo más oficialista del mundo el Partido Comunista. Jorge Pizarro más a la izquierda existen personas que están interpelando por lo mismo. Carlos acaba de interpelar en este grupo. Jorge, Carlos acaba de interpelarnos a todos respecto de si efectivamente ha habido una voluntad transformadora aquí o no, y nos quedamos todos callados. Eso para mí podría ser, entre comillas, una postura de izquierda. Lo que diga Walker respecto al Partido Comunista es un comentario más del momento, pero no puedes hacer de eso pero es que absolutamente, lo hemos hablado millones de veces por Laura. Política de todo este gobierno la democracia cristiana no está conforme. Es polarizar la democracia cristiana con el Partido Comunista, porque en definitiva lo que están esperando es que se produzca un quiebre que haga que la democracia cristiana llegue a apoyar a Piñera. Pero dile, eso no va a suceder. ¿Cómo se te ocurre? ¿La democracia cristiana está contenta en el gobierno de la nueva mayoría? Si esa es la aspiración de usted, eso no va a suceder. ¿La democracia cristiana está contenta en el gobierno de la nueva mayoría? De esa forma. ¿La democracia cristiana está contenta en el gobierno de la nueva mayoría? No, y no estamos contentas tampoco de este juego que hace la derecha de intentar acordar. Están gobernando ustedes, la democracia cristiana es un partido de centro-izquierda, lo definen sus bases programáticas. No estás contenta en el gobierno de la nueva mayoría. Yo no he dicho Lo acabas de decir, pregunté. No, ¿La democracia cristiana está contenta en el gobierno de la nueva mayoría? Dijiste que no. Tenemos un domicilio en la centro-izquierda desde hace 20 y tantos años. ¿Lo hemos hecho bien o no? Yo creo que tenemos muchos errores, muchos aciertos. Se logró superar, aunque Carlos critique, pero situaciones de pobreza extrema que nos dejó la dictadura y fomentamos la desigualdad. Correcto. Y nos sentimos en un domicilio al cual pertenecemos. Si intentamos por vía solo de las vocerías o de azuzar a algunos de los voceros para que digan que el Partido Comunista es el obstáculo, estamos perdiendo nuestro tiempo porque a la hora de los que vamos a terminar coordinados de la misma forma. Ahora, la preocupación mía no tiene que ver si nosotros vamos con el Partido Comunista o no. El problema mío, o la preocupación mía como militante de la democracia cristiana, es que los partidos políticos grandes se terminen desfondando en la próxima elección y la gente no vaya a votar porque está hasta acá de la mentira, del engaño, del discurso que se promueve y no se practica, del problema de legitimidad que tiende con todas las boletas que se han dado. En eso la democracia cristiana está hasta la coronilla con eso. Entonces eso es lo que me preocupa. Mira, en eso coincido contigo. Vuelvo a insistir. Yo siento que la democracia cristiana no está conforme con el gobierno de la nueva mayoría, cacarea con distintos voceros como tú quieras, pero en el Parlamento se cuadran todos. No, solo decir que creo que el discurso lo aguanta todo, digamos. Y la verdad es que hay dos visiones al interior de la nueva mayoría. Una que está orgullosa de la obra de la Concertación, otra que le da vergüenza a la obra de la Concertación. Una que considera de que se ha progresado los últimos 25 años y que hay una ruta de reforma, de cambio, de profundización, que le parece que es la ruta que siempre se ha llegado. Y otro mundo que legítimamente considera de que no, que aquí esto, en el fondo, esto es un supermercado en una república, digamos que todo privatizado y que hay que avergonzarse de lo que hemos hecho. Pero entonces, la estrategia es quebrar la coalición gobernante. Esa es la estrategia de ustedes, la pregunta de meter es, cizaña. ¿Cuándo ustedes proponen? Pero, estimada, ¿cuándo la derecha va a proponer algo al país? Una cosa. Los que están gobernando y perdieron la ciudadanía y a la confianza de la presidenta y de la reforma y su programa son ustedes. ¿Ustedes no? Y lo que ¿La derecha no? Por favor, no están igual, ustedes ganan elecciones y ustedes
se hacen responsables de los compromisos. Pero usted no Y tiene la un verdad problema es también de que hoy día credibilidad. lo que estamos viendo es una gran confusión al gobernar. Pero la derecha Con no tiene todo, problema de hay una credibilidad. oposición que hoy día, me encantaría hablarlo, está empezando a rearticularse. Ya no son Está dos partidos, empezando porque hay se han dos juntado hay dos 4 partidos y dos personas a hacer movimientos. vocería, por Dios. Estamos trabajando en los centros de Es estudio. la misma ficción de la nueva mayoría Me parece muy razonable que ustedes critiquen de a la centro derecha y es muy razonable. Es la misma ficción de la Ahora, nueva quien mayoría. tiene que dar explicaciones hoy día por no cumplirle a las personas son ustedes. Y nosotros tenemos la pega de ser oposición y de representar a las personas que votaron por nosotros en base a nuestras ideas. Pero y no convengamos, las de ustedes. Hernán, convengamos. Oye, la Porque además no estamos de posibilidad, acuerdo o sea, con las ya ideas no, de ya ustedes. no solo no hay mayorías, además que tampoco creo que no tenía ni de mayoría ni de nueva, digamos, ¿no? Pero ya no solo no hay mayorías políticas en este país, sino que el descrédito puede llevar a que salgan soluciones realmente de regresión autoritaria. Y eso creo que debería ser la responsabilidad real que habría que tener desde lo que queda de política chilena en este rato. Porque esta no es la política más firme que había en los 90. Y por último, era más escuchada con la sociedad, con los problemas que tuviese y con los pactos que haya tenido, que en este rato son llamados a revisar. Pero en este rato el descrédito es general. O sea, me parece muy poca cosa atribuirle solamente a la concertación el problema del descrédito. El decreto No. Mira, Me ¿sabe refiero qué? al gobierno Perdón. actual y su agenda de reforma. Hernán, ¿Y de dónde entonces? Esa responsabilidad en este fracaso es de la nueva mayoría. Ya, entonces hilemos. Entonces, ¿de dónde viene el descrédito? No, hay un problema, hay dos problemas distintos. ¿De dónde- hay un sistema político. ¿De dónde que viene la está cada vez desidentificación más con la política? desconectado. Hay varias causas que explican eso. Ya. Pero por de pronto, hoy día, créeme que la nueva no, si mayoría tú ha dices, contribuido voy a mucho. ponerte más impuestos. Ha contribuido mucho porque las expectativas que generó Michelle Bachelet era que su gobierno íbamos a volver a un nuevo Edén. El descrédito no empezó con Michelle Bachelet y no es que la esté defendiendo. Ella movilizó un programa y un discurso del cual hoy día tiene que dar Laura, explicaciones. Cecilia, brevemente, estamos en el tiempo. Muy brevemente, por favor. A mí me parece que si uno quiere construir un país hacia futuro debería generar efectivamente el diálogo que ustedes piden a grito a cada rato, debería propiciarlo focalizándose en su sector y tratando de hacer un mejor reporte a la ciudadanía, más que intentando azuzar o meter el Partido Comunista con la democracia cristiana, porque eso no es constructivo. A mí me parece que hay que ser optimista y tratar de provocar un diálogo que permita hacer transformaciones más que solo centrarse en el apoyo no de la presidenta Bachelet. Nosotros estamos trabajando, rearticulándonos para hacer nuestra pega, que es ser oposición. Ustedes gobiernen, que para eso los eligieron. Laura, Cecilia, Hernán, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muy buenas noches. Si nadie puede cerrar ninguna puerta, si la política es así, uno va haciendo las cosas en la medida en que las coyunturas se van dando.